Estimados amigos, como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Epistemi-DOSA. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término, de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la DOSA y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DIT-Talk son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotecma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Hubbard Wadid Ruiz Rengifo. Licenciado en Derecho. Abogado. Especialista en Derecho Penal. Posgrado en Política Criminal y Derecho. Posgrado en Problemas Actuales de Derecho Constitucional. Postgrado en Tutela de los Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales. Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Candidato a doctor en el programa de doctorado Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales por la Universidad de Burgos en España, con el trabajo doctoral, Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el profesor Dr. Miguel Ángel Iglesias Ríos. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca. Posgrado en la Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Cursos en programas Ejecutivo Campaign Officer. Autor de más de 20 libros en los últimos 10 años, así como columnista de varios periódicos y revistas y conferencista internacional. Institucional. CEO de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial ASCOLDPEM. Director del anuario Corporate Compliance. Grupo Editorial Ibáñez. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Muy buenos días, un saludo cordial desde CEA Digital Law. Voy a conversarles un poco sobre el derecho pragmático en esta era digital y que nos genera un cambio de paradigma, un cambio de chip, un cambio de reglas de juego en todo el derecho. En algunos matices, pues me dirijo a ustedes desde el punto de vista del derecho penal. Bien, hablar del derecho pragmático es plantearnos una nueva visión del derecho, es plantearnos una nueva concepción del derecho, es plantear quizá la necesidad de unas nuevas categorías, sobre todo en la teoría del delito, o al menos una revisión o un repensamiento en esta nueva era. En efecto, hemos venido mostrando ciertas fisuras del derecho en cuanto a la insuficiencia para enfrentar ciertas realidades.
Y claro, hemos estado siempre, desde pregrado, hemos estado imaginando cosas y siempre hemos tenido la concepción que el derecho va detrás de la realidad. Esto no puede seguir pasando. Tenemos que anticiparnos, tenemos que crear unas reglas que permitan encajar y no estar en constante revisión, en constantes ajustes o, una palabra despectiva, en parcheos a lo que ha estado sometida durante mucho tiempo la dogmática penal. Y el mismo derecho, en todos los sentidos, derecho de familia, derecho civil, bueno, que es estático, y otros derechos que también tienen que estar dentro de esa dirección de lo pragmático, de esa dirección de evolución. Creo que una de las facetas del hombre es mostrar en cada etapa de la historia esas nuevas realidades, es acomodarse o repensar. En cada etapa de la historia sale o surge un nuevo hombre, una nueva etapa de la historia genera una nueva regla de juego. Desde la época antigua, la época primitiva, la época moderna, posmoderna, hipermoderna o cualquier de las consideraciones que encaja el discurso social. Pero del todo, lo importante es saber que se cambian las reglas del juego. Ahora bien, como les decía, hemos venido en cada una de nuestras conversaciones durante casi una década ir mostrando las fisuras del derecho penal tal como lo conocemos, que demuestra su insuficiencia, demuestra que hay la necesidad de repensarlo, de reacomodarlo, de reinventarlo, etcétera, etcétera. Y en efecto, hemos hablado de que nuestra época, la época actual, hace 4 meses, lo decíamos, luego tocaremos el tema del COVID, que sabemos que el COVID-19 lo que ha hecho es acelerar la historia. Pero bueno, centrémonos para que nos vamos ubicando, ¿por qué esto del derecho pragmático? Está demostrado, salvo el discurso de que otros piensan que la etapa de la historia que tenemos en este momento es la etapa de una segunda modernidad. En este caso está Ulrich Beck, bueno, que paz descanse. Y sigo los lineamientos del profesor Gilles Lipovetsky con su obra interesante y la cito y cada vez la menciono, Los tiempos hipermodernos, que publicó Anagrama en el 2006. Se las recomiendo, es una obra interesante, corta, como todos los buenos libros, ¿no? Son siempre cortos, porque son textos que cambian la manera de ver las cosas en cada etapa de la historia. Siempre recuerdo El delito de las penas, recuerdo textos trascendentales que son cortitos. Por la idea del fin del derecho, del programa de Marburgo, de Frankfurt Lis, etcétera, etcétera, son textos pequeños. En ese texto, y muchos más, ya lo venía manifestando el texto de la era del vacío de Lipovetsky, van mirando que estamos frente a una etapa de la historia que la llama hipermodernidad. Y tiene razón. Esa etapa en la hipermodernidad tiene unas características, vuelvo a insistir, la preocupación grande que hay sobre los derechos humanos, hay una preocupación ingente, declaraciones de derechos humanos por doquier, compromisos internacionales por doquier, hay una preocupación dada por la misma globalización, que ya podemos estar interconectados y nos permite esa comunicación que es el lenguaje moderno o hipermoderno para acentuar la necesidad que lo que sienta un ser humano en una determinada latitud lo podemos visualizar o a su vez enterarnos en un segundo. Ese es un beneficio de la globalización, que ahora con el tema del COVID se está diciendo que se va a desglobalizar. Creo que no. Creo que la globalización es una expansión estilo Big Bang que va ampliándose y creo que ya no tiene freno.
no tiene límite. Pero hay que ponerles el límite, claro que sí. La ingente preocupación por los derechos humanos, una característica muy clara, que ustedes la ven, no hay que recurrir a libros enmohecidos, no hay que recurrir a grandes tratados para determinar que eso está allí. Y un punto importantísimo también, otra característica de este mundo, es el tema del mercado. El mercado, las empresas, todo se mueve. Está otro elemento importante, que es la ciencia y la tecnociencia. Estamos dominados por esta cuestión. Los avances tecnológicos cambió esta era, y que más adelante vamos a profundizar sobre cómo es el ingrediente para que se geste una nueva era o una nueva etapa de la historia. Y en eso tiene razón los autores al señalar que realmente no es una era de cambio, sino que es un cambio de era, y estamos estamos ya, y se asomaba, pero ya llegó para quedarse sin retorno la era digital. Pero bueno, todas esas características de la hipermodernidad, la preocupación de los derechos humanos, lo que tiene que ver con el mercado, que igual la empresa, lo que tiene que ver con el tema del exagerado individualismo, que se explica porque el diseño de esa sociedad que hace el profesor Lipovetsky es una sociedad gaseosa, un poco más de la sociedad líquida que planteaba Zygmunt Bauman, polaco, sociólogo polaco, que hablaba de una sociedad líquida, una sociedad en la cual no hay postres, no hay referencias, pero prácticamente un discurso un poco pesimista. Pero Lipovetsky plantea una sociedad gaseosa donde prácticamente está dando a entender que no todo está perdido. Todavía existe el discurso de la bondad, de la lealtad, todavía hay personas que manifiestan o que queremos que esos postres estén, que esa referencia exista de lealtad, amistad, el respeto a la igualdad, a la libertad, y de la misma experiencia de justicia. Toda esta situación, todos esos ingredientes nos da a entender que existe una nueva etapa de la historia, una nueva presentación de la historia, que tiene unas nuevas reglas de juego. Pero hay un elemento importante de esta hipermodernidad, y ya nos vamos focalizando en nuestro planteamiento, que es el discurso, el ingrediente o la característica de lo pragmático. Y claro, el mundo actual es un mundo pragmático, es un mundo del aquí, de la hora, de resolver problemas. El mundo actual es ese, de resolver problemas. Y claro, viene la controversia sobre la solución de los problemas. Recurrimos a la moral, recurrimos a la filosofía, o seguimos sosteniendo, o seguimos amarrados, seguimos secuestrados con el discurso de los dogmas. Y en esto hay que hacer un recuento. Siempre cito la frase de Abraham Lincoln sobre que manifestaba, de manera un poco parecida, manifestaba que los dogmas creados para tiempos tranquilos, para tiempos silenciosos, son inadecuados para tiempos tempestuosos. Por lo tanto, en esta época del COVID que tiene la humanidad en jaque, todavía sin jaque, a pesar que hay una sensación de tranquilidad, más que nada es como una especie de convivir ya con el virus. Por ahí alguien decía, un epidemiólogo decía que el COVID ya es vivir con el COVID, ¿no? El COVID. Pero lo importante es saber que esos dogmas, esa ideación fue creada para tiempos tranquilos, y conforme a una nueva realidad, conforme a un nuevo caso, a una nueva forma, implica una nueva presentación, implica unos nuevos paradigmas. Y claro, el discurso que siempre cito a Lincoln, más que Lincoln era abogado, empata mucho con la apreciación de Obama cuando se posesiona en el 2009. Se posesiona y lo primero que dice en su discurso es: los dogmas están en el Estado. Y claro, decimos, bueno, quiere decir que la apuesta es hacia lo pragmático. La apuesta es sobre la concepción de resolver el problema del aquí y del ahora, de la realidad, ¿no?
vamos mirando esos ingredientes. Claro, diríamos nosotros, bueno, sí, está bien, pero las teorizaciones que nos tenemos desde el punto de vista del derecho penal, tenemos que mirar si toda esa evolución del derecho penal es suficiente para resolver los problemas actuales. Hay problemas, bueno, por ejemplo, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ojo, que habla de responsabilidad, no de culpabilidad. El tema de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la revolución 4.0, que yo diría que no es una revolución, sino más bien un proceso de evolución, que tiene que ver con el cloud, el machine learning, la Internet de las cosas, el Big Data, la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que son fenómenos que van a cambiar las reglas del juego, y están cambiando, y está ahí, está allí. Esas concepciones, esos ingredientes, elementos, nos permite decir que el derecho tiene que repensarse, reinventarse, reacomodarse a estos nuevos ingredientes de esta nueva etapa de la historia. Pero lo que se asomaba por allí con el ingrediente de ciencia y tecnociencia que se asomaba por allí, el discurso que ya sabemos, los jueces robots, el tema de los avances de la inteligencia artificial en todos los sentidos, el cuestionamiento de la máquina con el ser humano, etcétera, etcétera, permite entender que tenemos que recurrir a un sistema o a un método que se vaya adaptando a este desarrollo tan exponencial. Es un desarrollo tan exponencial, es un desarrollo rápido, ¿no? Recordamos mucho que las ideas duraban 20, 30 años y se mantenían casi que inmutables, pero la evolución actual es que va cambiando cada mes, cada semana, diría cada hora, ¿no? Lo que ha sucedido con SpaceX, de la empresa privada de Elon Musk, su viaje fuera de tierra para hacer lo que tiene que la idea primigenia es los viajes turísticos al espacio, extratierra, pues marca la pauta, marca la evolución de unas nuevas presentaciones y que incluso desde el punto de vista de la sistemática del derecho penal debe mirarse cómo va a ser esa nueva mirada. Pero toda esas figuras, esas nuevas presentaciones, lo que nos inserta es que tiene que haber una forma que nos permita irnos acoplando, que nos permita irnos adaptando. Ahora, ojo, sin caer en un discurso utilitarista. Ojo con eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué derecho será el que se va a repensar o el que se adapta a estas nuevas presentaciones que cambian de forma rápida? Lo cierto es que los dogmas, que son verdades absolutas, un discurso dogmático no cabe, es insuficiente. No estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que no ocupa el papel central. Es como el tema de la filosofía. La filosofía, que además ha tenido un discurso en decadencia y se volvió antirrealista. Los mismos filósofos importantes del mundo, el caso de Habermas, ha manifestado que la filosofía ya no es lo que se conoció en su tiempo y que si los avances tecnológicos tienen en cuestionamiento y es verdad, pero no en el sentido de que hay que desechar, en el sentido de que ya no ocupa el papel central. Eso hay que ser claro. Esa situación permite entender que debe haber una nueva manera. La nueva manera es un derecho pragmático. Derecho pragmático que va a tener unos nutrientes, pero que el papel central va a ser la resolución de los problemas. Hay dos casos paradigmáticos que se han presentado en los últimos tiempos. Yo siempre he tratado de señalar que el mundo actual digital, este mundo tecnológico, que es la nueva era, este mundo permite entender, oígase bien, que la sociedad actual tiene dos puntos importantes que se van a focalizar la discusión, que es la guerra entre dos generaciones, que es el viejo y el joven, entre el joven y el viejo,
perdonen la expresión, viejo, más correcto es una expresión adulto mayor, pero dejémoslo allí como tema, la guerra de dos generaciones, viejo, joven. Y eso está evidenciando en el tema del COVID, el COVID-19. Penosamente, el COVID-19 lo que ha hecho es afectar mayormente, oígase bien, a la población vieja, totalmente, ¿no? Y claro, y observo que todas las medidas a nivel mundial, atendiendo a un mercado, y ahí viene el dilema del mercado en la vida, el mercado y en el ser humano, está atendiendo a esa tendencia, está atendiendo a esa manera de eliminar, diría yo, de manera sistemática, el viejo. Es una cosa perversa. Escuchaba en estos días que el ministro de Vivienda de Colombia, un ministro muy joven, ha planteado la hipótesis, además que está cuestionado por haber plagiado su tesis doctoral, eso es otra cosa, pero ha planteado la famosa hipoteca inversa, la famosa hipoteca revertida, que ya fue un experimento comercial en países como España y que ha fracasado. Es un discurso del año 71 en Estados Unidos, pero ha fracasado. O sea, ese es el gran problema de importar leyes, de importar ideas. Ideas que han sido fracaso en otras latitudes y que tienen otro contexto. Ojo, ¿no? Tenemos que siempre contextualizar. Y ahí va el problema. Entonces, volviendo al discurso de por qué tiene que ser pragmático, por qué tiene que resolver problemas, porque hay que atender a lo aquí y el ahora, tenemos que mirar, bueno, ¿por qué este discurso? Sí, ¿por qué tenemos que ir a lo pragmático si tenemos ya una sistemática bien elaborada, excelsa, como lo han hecho de manera muy espectacular los alemanes, con su dogmática excelsa? Pero si observamos y hacemos un recuento, la teoría clásica con Frank von Liszt, o la escuela clásica con Frank von Liszt y Belling, además que no reconocen los clásicos de Italia, no se habla de Carrara, ¿no? Nosotros los latinos tenemos influencia en su momento de Francesco Carrara, que es el padre de la escuela clásica italiana, con Rossi y Caminani. Pero la situación es que la escuela clásica de Frank von Liszt, la escuela neoclásica de Metzger, cuestionado por cierto en su integridad, luego el finalismo de Hans Berse, se habla también de un postfinalismo de Zielinski, y luego unas posturas nuevas que tienen que ver con la postura funcionalista de Günther Jacobs y desde el punto de vista radical, y la postura de Klaus Roxin de forma moderada, como la calificó, y así quedó para siempre la concepción de funcionalismo radical y funcionalismo moderado. La postura de Klaus Roxin, como lo bautizó Schirmer. Ahora bien, toda esta idea es mostrar lo último que se ha concebido, y podemos hacer un análisis rápido sobre que el planteamiento de Günther Jacobs habla que el fin del derecho penal es la vigencia de la norma. Ha sido muy criticado, aunque sistemáticamente tiene valga la redundancia, una buena sistemática del derecho penal a su manera, ¿no? Ha sido muy criticado, con figuras como el derecho penal del enemigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el fin del derecho penal, para ese derecho penal, es la vigencia de la norma. La vigencia de la norma. Y por el otro lado, desde el punto de vista del otro lado, de Klaus Roxin, moderadamente habla que tiene la protección del bien jurídico. Conversábamos en estos días con un amigo penalista de esta ciudad, Cali, Colombia, compañero de tiempo atrás, iba un semestre más que él, pero contemporáneos, y hablábamos sobre que realmente hablar de derecho penal protector, hablar de derecho penal
que protege, pues realmente casi que no protege, porque el derecho penal llega cuando ya ocurrió el hecho. O sea, el derecho penal llega cuando ya ocurrió el homicidio, el derecho penal llega cuando ya se dio el acto de corrupción, el derecho penal llega cuando ya se dio el abuso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, de protector casi no tiene nada, ¿no? Publicó un trabajo hace este año, al inicio de este año, donde sobre el más allá de las emociones, donde con mucha cientificidad me prologa el profesor Miguel Abel Soto, mi amigo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, y en ese texto hago el cuestionamiento como introito sobre qué ha pasado con el derecho penal. El derecho penal no ha solucionado nada. Seguimos, el ser humano sigue con las mismas concepciones, cambió de modalidad, pero el derecho penal realmente no ha aportado mucho a la felicidad del hombre, que es la última instancia, el bien común, que en la última instancia realmente ha habido como una especie de una sistemática en un lenguaje casi que elevado, un lenguaje diría que casi un poco ininteligible, que ha generado muchas discusiones entre sí mismo y que al final pues, no logra esa idea de servir para la comunidad. Y claro, se ha estancado, pues tanto así que de manera histórica se concibe el hecho de que Alemania, o la dogmática Alemania, se tardó 35 años discutiendo que era una acción para al final decir que acción es lo jurídicamente relevante y que interesa obviamente al derecho penal. O sea, quedó estancada allí. El desarrollo, repito, es excelso, son grandes investigadores, pero como entorno, como sistemática del derecho penal, del raigambre dogmático, pues realmente no es que ha solucionado mucho los problemas actuales del hombre. Y de ahí que queremos un derecho penal, tener un derecho penal que sirva para la comunidad, que nos genere soluciones, que nos ayude y que logremos con él un derecho penal que haga más feliz al hombre, que al final es eso, ¿no? Siempre he puesto en cintura que, y lo recojo de la reunión de Davos del 2017, en Davos se planteó que cualquier transformación tiene que tener tres elementos, que es ética, legitimidad y bien común. Incluso siempre referencio el trabajo que está haciendo ingente, grande, que está haciendo Christian Felber sobre el bien común, la idea del bien común. Me parece interesante. Pero bueno, ¿qué es esto de lo pragmático? Y claro, digamos, estamos diciendo muchas cosas, estamos mostrando la insuficiencia de todo lo construido hasta ahora, pero bueno, ¿qué es? Y tenemos que ir marcando varias consideraciones y para ir centrando nuestra postura. ¿Cuál es el fin del derecho penal? Sería el caso, el fin del derecho penal pragmático. Y aquí el fin del derecho penal pragmático es el mantenimiento de la ética. Ojo con eso. El fin de un derecho penal pragmático es el mantenimiento de la ética. La vigencia, pero de la ética. Ese es el fin del derecho penal pragmático. Y claro, toda sistemática nueva, todo planteamiento, también tiene que tener un método. Pero si estamos dentro del discurso pragmático, el método tiene que ser un método racional pragmático para que haya un límite a ese posible utilitarismo, que es un miedo que ha existido desde hace unos 3 o 4 décadas, más o menos ese miedo que la política criminal, que puede hacer uso de la anticipación, ¿no? Vaya a generar mucho utilitarismo, vaya a irse a mucho utilitarismo, y eso sí es peligroso para la humanidad. Recuerdan ustedes que Frank von Liszt hablaba que
el derecho penal es el límite, es la barrera infranqueable, ¿no? La política criminal es el límite. Yo diría que más que límite, creo que es que ha sido trasladado todas las razones del derecho penal, que por cierto se basa en un principio de legalidad estricto, todas esas razones han sido trasladadas de manera indefectible a la política criminal. Es decir, y que quede claro, el objeto del derecho penal, el método del derecho penal y la legitimación del derecho penal ha sido trasladado de forma indefectible en estos tiempos a la política criminal. El método del nuevo derecho penal, ese derecho pragmático, es un método pragmático y tiene que ser un método que encaje dentro del discurso de la política criminal. El método, por lo tanto, lo señalamos y apuntamos, otro segundo punto, es un método racional pragmático. Lo racional para que sirva de moderación a no dejar que eso pragmático llegue al utilitarismo. Es un miedo que está allí, y claro, y es cierto, el miedo que da una anticipación que pueda permitir el ingreso de ideologías. Pero aquí hay el límite, un límite de la ética, contenidos éticos. Hablar de pragmático es hablar de un derecho con contenidos éticos. Hablar de pragmático es hablar de un derecho preventivo. Preventivo por razón de que estamos en una sociedad de incertidumbre, estamos en una sociedad que no tenemos postes, que no tenemos referencia. Y la razón de Zygmunt Bauman, la razón del mismo un poco moderado de Lipovetsky, porque aún así no tenemos referencia. No existe ni un concepto, ni una teoría que defina este mundo. Ojo con eso. Por lo tanto, claro, genera incertidumbre. Y la única manera es a través de un derecho preventivo. No un derecho vindicativo, no un derecho de venganza, no un derecho tal como lo hemos edificado y lo tenemos concebido. Derecho penal, que como decíamos hace poco, el derecho penal no protege nada. ¿No? El hecho ya se consumó, ya se dio potencial o de manera de consumación, en cualquiera de los dos estadios, de peligro abstracto, de peligro concreto, con cualquiera de las consideraciones, pero el derecho penal en impunidad, ese derecho penal viejo, arcaico, llega cuando ya se ocurren los hechos. Pero bueno, la concepción del método es el método racional pragmático, que además es el método que lo utiliza los principios rectores de la ONU, los principios de Ruggie, que son los principios para que las multinacionales no violen derechos humanos, y tiene tres elementos importantes. Se edifica sus principios en lo que tiene que ver con, ojo, mire lo que dice, respetar, proteger y remediar. Claro, y así tiene que ser una configuración del seno de derecho. Escuchamos una entrevista con el Papa Francisco, y el Papa Francisco que le hicieron, que le hacían en España, y el Papa Francisco manifestaba que en el caso de la discusión de Palestina e Israel, que cómo se resolvía, pues se resuelve con un realismo sano. Y eso es lo pragmático, realismo sano. Por eso la introducción, de manera procesal, los emplea las negociaciones, los consensos que lleva a solucionar el problema. Y así eso. Y con eso se responde a lo que hace mucho tiempo la criminología crítica, con Barata y sus discípulos, criticaba el derecho penal violento. ¿Y qué es violento el derecho penal? El derecho penal violento no puede tener cabida en nuestra nueva era. No me imagino en esta era digital, que la tendencia es transparencia, que la tendencia es a mostrar todo lo que se hace, que es buscar mejor democracia. No me imagino, no estoy hablando en teoría, no me imagino un derecho dogmático. Y claro, tiene razón la crítica de la criminología crítica. El derecho penal, así concebido, es un derecho penal violento. Pero un derecho pragmático va a ser un derecho preventivo, es un derecho que atiende a lo que Bernstein hablaba de la eterna olvidada, que es la víctima. Un derecho penal preventivo atiende a la víctima, porque al final lo que se busca es la solución del problema. Eso tenemos que tenerlo claro.
la estructura que se haga, y que estamos en proceso de diseño, es que sea un derecho que atienda a la víctima, un derecho penal que solucione problemas. Esa es la tendencia. Mire que hay un hecho histórico, hace más o menos, creo que la semana anterior, ocurrió en Colombia. Bueno, habrá muchos fenómenos sobre eso, pero es paradigmático lo que ha ocurrido con el patrullero Agent Zúñiga, que manifiesta y que se niega a hacer un desalojo en tiempos de pandemia, por cierto, sobre está autorizado como policía, como patrullero es policía, para participar en el desalojo, y se niega y dice que pues lo considera inhumano a personas de escasos recursos, humildes, sacarla, despojarla, desalojarla en tiempos de pandemia, además, que le parece injusto, y efectivamente en un acto de cordialidad prefiere entregar su arma, y visiblemente conmovido, como se ve en los vídeos, establece que no va a participar, que le parece injusto. Creo que es una decisión en la cual es otro ingrediente de ese nuevo derecho pragmático. Es el salto de la legalidad a la legitimidad. La legitimidad tiene contenidos éticos. La legitimidad es la que mayor se aproxima a la experiencia de justicia. Ojo con eso. Entonces, el comportamiento de esta persona, primero, marca una una brecha, o más bien la apertura hacia el nacimiento de la necesidad de un derecho pragmático, la necesidad de no estar arraigado a concepciones arcaicas del siglo XIX o del siglo XVIII, que en puridad, claro, la gente estaría incumpliendo la legalidad, ¿no? Y desde el punto de vista disciplinario es una responsabilidad, es una culpabilidad, pero desde el punto de vista de la legitimidad, ¿es correcto? Creo que no es correcto. Y allá tenemos que dar, allá tenemos que apuntar a la solución de los problemas, a buscar un derecho penal con contenidos éticos, un derecho penal que responda a las necesidades de la sociedad, pero desde el punto de vista ético. Claro, hasta ahora viene un discurso. Allí tenemos dos elementos: el fin del derecho penal pragmático, tenemos el método a seguir, que es un racional pragmático. Son elementos que diría yo que van más allá de lo funcional. Más allá de lo funcional. Es una postura atrevida, pero que al final lo que se quiere es resolver problemas. Y un elemento importantísimo es que ya bajo los criterios de la sistemática nueva, implicaría atender más a la responsabilidad que a la culpabilidad. El criterio de responsabilidad es más flexible, permite negociar y atiende más a las nuevas realidades. Por caso, la responsabilidad penal empresarial es un caso en el cual el criterio determinante es la responsabilidad y no la culpabilidad. Tanto así que recordemos que la ley Sapin II, que entró a regir el 1 de junio del 2017 en Francia, dentro de los requisitos del tema de las personas jurídicas y su responsabilidad penal, establece claramente que no es necesario demostrar la culpabilidad. Poco a poco se va viendo el tema, los consensos, como lo dije ahora, el consenso, los preacuerdos, los Plea-Bargaining, que permite negociar antes de la llegada de un juicio, poder negociar y solucionar el problema. Al final es solucionar el problema. Podemos saltar la legalidad, podemos romper la legalidad siempre y cuando sea para la legitimidad y el bien común, siempre y cuando sea para responder a la solución de los problemas, como lo dije y lo manifesté con una teoría que inventamos en los años 1996, los llamados equitipos penales o la equitipicidad, que consiste más bien en que toda esa protección, todos esos derechos humanos que se manifiestan en los tratados y convenios y que han sido reconocidos en Colombia, hacen parte del orden interno y merecen la protección, así no exista un tipo penal que la regule. Bueno, basta que sean parte de los derechos humanos, como lo establece la Constitución del 91.
es una mirada donde la legalidad, que es un dogma, no se puede saltar siempre y cuando vamos a hacer una experiencia de justicia, siempre y cuando vamos al bien común. Y en esto hay que hacer una distinción. Yo recuerdo mucho, y lo podrán estar viendo en un texto que participé en el 2004, homenaje a Alessandro Barata, en la cual participé con el título de Derecho Penal y Control Social, con referencia a la sociedad colombiana. Y hay un punto que recojo allí y que trasciende a este que estamos hablando, este nuevo derecho. Claro, ¿desde qué raigamba lo miramos? El derecho penal es un derecho político. El derecho es político. Y hay una frase que recojo yo en el trabajo de Klaus Tiedemann, y me voy a permitir leerles, que es paradigmático. Klaus Tiedemann, que en paz descanse, uno de los penalistas más brillantes en el tema del derecho penal económico. Tuve la oportunidad de conocerlo, además de su castellano muy fluido, en Freiburg. Mira lo que expresaba, me permiten leerlo, lo que expresaba Klaus Tiedemann. El derecho penal expresa de modo más intenso que otras materias jurídicas la soberanía nacional. Soberanía a la que solo se renuncia con disgusto, aunque esta renuncia sea meramente parcial, y de este modo, al menos en amplios sectores, el derecho se presenta como un derecho político. Y efectivamente, aquí viene una temática importante. Bueno, ¿cómo es la situación? El derecho político. El derecho político. Este derecho pragmático es un derecho político. Claro. Escuchamos una entrevista a Lipovetsky, la solución de los problemas del COVID, decía, no se encuentra la moral, no se encuentra la inteligencia. Y el derecho político tiene que ser un derecho de inteligencia. El derecho político, el derecho penal político, y este derecho penal pragmático que estamos mencionando, el derecho pragmático de contenido estrictamente político. Y ahí nos traslada al discurso de la política. ¿Cómo va la política? Si analizamos temas de gobernanza, podemos establecer que la política de hoy no es la misma de ahora, y la política ha cambiado. La política es más pragmática, la política es más concreta, la política busca resolver los problemas actuales, la política abandona el discurso populista, es más real la solución de los problemas del bien común. Si todo esto ha pasado, hay un libro interesantísimo que les recomiendo en la Universidad George Washington, que hemos tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones. Allí hay un texto importante del director de los seminarios sobre gobernanza, el tema de estrategia de campañas políticas, etcétera, etcétera, de nombre, que se lo recomiendo, La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia, que lo publicó en el 2017, debate, en la cual los autores son Jaime Durán, Barba y Santiago Nieto, que son profesores de la Universidad George Washington. Allí se hace un recuento sobre el desarrollo, cómo ha ido cambiando la política durante cada etapa de la historia, y que permite entender que estamos frente a una nueva realidad, que, por cierto, analiza el autor o los autores, menciona que en 2014 al 2016, en 2 años, tenemos una hiperinformación más de la que hemos recogido desde la antigüedad hasta el día de hoy, hasta el día del 2014. En 2 años tenemos más información que lo que hemos tenido de ahí para atrás, en las épocas. Y claro, uno se pone a mirar, y si usted observa el Homo sapiens, aceptando la teoría de la evolución, dejemos de lado el tema de la teoría de la creación divina, porque eso ya es una cuestión de una fe individual de cada uno, pero desde el punto de vista de concepción evolutiva, la humanidad, la que se conoce ahora, pero estaba el tema del Homo sapiens, prácticamente estuvo estancado 5.000 años. No hizo nada. No pasó nada en 5.000 años.
las mismas cuevas, siempre haciendo dibujitos con las piedras, etcétera, etcétera. Entonces, diría uno, bueno, ¿y cuál es el ingrediente para que avance? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Por qué las otras épocas han corrido más? ¿Por qué esta época corre tan rápido? Es que es exponencial, es inmenso por la tecnología. Entonces, el mundo que nos enfrentamos, oígase bien, es el mundo tecnológico, es un mundo digital, es un mundo, como se dice, que es un mundo sin retorno, es un mundo que llegó para quedarse, no hay alternativa, sí o sí. Por lo tanto, toda esa ola tiene que permitir cambiar nuestras reglas de juego y el derecho tiene que ser otro. El derecho tiene que ser otro, tiene otras nuevas formas, reglas de experiencia que permiten entender esa figura tal cual como la conocimos y la conocemos. Me gusta poner citas sobre que se vuelven paradigmáticas. Hay una cita de Oscar Wilde que le voy a leer, la tengo por aquí, mire lo que dice. Comillas, abro comillas. Usted me conoce basado en lo que era hace un año. Usted no me conoce. Mi evolución es constante. Permita presentarme de nuevo. Esta es la etapa, esta es la historia. Esto es el cambio. Esto es nuevo. Esto es una transformación radical. Esto no es una era de cambio, esto es un cambio de era. Y eso tiene toda la razón Ulrich Beck, un libro póstumo sobre la metamorfosis del mundo. Esto es radical. La oruga, cuando se transforma hace la metamorfosis a mariposa, además que la oruga no sabe qué va a pasar a mariposa, es eso. O sea, por donde sale una mariposa, y eso es bonito. Pero en esta era de turbulencia, de incertidumbre, incierta, esa sociedad, como la manifestaba, y lo vuelvo a citar, Bauman, sociedad líquida o sociedad gaseosa de Lipovetsky, esa sociedad que no tiene referencia, que no hay conceptos definidos, nos genera una incertidumbre y no sabemos lo que realmente va a surgir o cuál es la metamorfosis, en qué nos estamos metamorfoseando. Y ahí viene el discurso de las transformaciones que se generan en cada etapa de la historia. Y siempre está humano y humano, pero no hay una discusión entre humano y no humano. Esta llegada del COVID nos aceleró la historia, pero ya nos permite humano, no humano. Es coronavirus. ¿Qué va a resultar de aquí? Por ahora pensamos que el hombre digital. Y en eso tiene razón un poco la obra de Andy Stallman sobre el Human of, el Human of On, mitad humano, mitad digital. Y así estamos. Las relaciones interpersonales cambió todo. La deconstrucción del amor está clara en esta nueva época. Hay una deconstrucción de casi todo. El amor, nos enamoramos a través de un emoticón, a través de una pulsación de un corazoncito, a través de una videollamada, etcétera, etcétera. Y allí viene el fenómeno que he venido diciendo, que el tema de lo que se da es prácticamente el acercamiento a asimilarlo a la nueva etapa de la historia, el uso del tapabocas, el aislamiento social que realmente es físico, la prohibición o la moderación de reuniones. Todas esas manifestaciones son propias del ser humano. Se revienta esa característica, esa alma que tenemos, que es lo diferencia de una máquina, esa sonrisa que es propio de un ser humano, es propio del humano. Y nos está acercando a la máquina como una concienciación de cómo este mundo se va presentando cada vez, oígase bien, cada vez a la máquina, al robot, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero ahí está la tarea que necesitamos un derecho que pueda poner freno a ese embiste, porque si no, terminaremos siendo irrelevantes como seres humanos. El límite, oígase bien, es dejar que las máquinas, oye, somos humanos,
Y la idea es que controlemos las máquinas, no que las máquinas nos controlen. Y ahí está la tarea. Y la única manera es a través del límite de los contenidos éticos. Por eso, en los últimos tiempos se habla de los algoéticos. El algoritmo hay que ponerle ética. Hay una estampida de un desenfreno sobre hay un pasaje importante de Los Simpsons. Hay que ponerle cuidado a Los Simpsons. Un pasaje interesante de Los Simpsons en la cual Homer está conversando con Marge y ella le dice pues que la hija lo ha cambiado por una copia de ella y prácticamente atiende a la virtualidad que a ella. Y Homer le dice que bueno, que el gran problema es que nos decimos y estamos en esa dirección de podemos hacer lo que queramos con la tecnología, pero no nos preguntamos si debemos. Y en esta dirección hay un montón de disposiciones y hay un esfuerzo ingente por poner el límite a esta tecnología a través de muchas guías como lo que hizo recientemente la guía Ron Kohl, el llamado de Roma, de ponerle guías éticas a la evolución o el embiste de la tecnología a través de la inteligencia artificial. Todas esas consideraciones solamente atienden a una disposición pragmática de la realidad. Y tenemos que tener un derecho que sea real, un derecho como control social estaría un derecho pragmático. Pragmático, vuelvo y repito, que es preventivo, pragmático, que es ético, pragmático, en la cual atiende a resolver problemas. Es bueno tener en cuenta y diría, bueno, pero ojo con este avance tecnológico, ojo con esta era digital, ojo con esta situación que no va a llegar a una distopía. Y en eso siempre, y todo el mundo cita las obras de George Orwell, que por cierto es un seudónimo, el nombre verdadero de George Orwell es Edith Arthur Blake, y también la obra importante de Huxley, de Aldous Huxley, que habla de un mundo feliz. Pero hay una obra interesantísima, y obviamente ustedes saben que se plantea pues el control, las dos posturas son de Big Brother, del gran hermano, de la vigilancia absoluta, la vigilancia total, o la vigilancia de piel, como dice Yuval Noah Harari, pero al final es una vigilancia y una concepción un poco pesimista de George Orwell. La sociedad orwelliana es un esclavismo con sufrimiento y la sociedad de Huxley es un esclavismo con placer, ¿no? Pero hay una obra interesantísima que les recomiendo y que se aparta, aunque con la misma figura, pero un poco más de evolución y que va puntual con este mundo digital, que es la obra de David Eggers, norteamericano, sobre el ciclo. Incluso también hay una película que la recrea o que la personifica Tom Hanks, y creo que es Scarlett también, pero esa obra, bueno, sale mejor leerla, es mejor leerla, se devora mejor, y en esa obra se plantean unas hipótesis que tienen que ver con el mundo el mundo actual y la cual tenemos que enfrentar, la cual tiene que tener en cuenta el derecho pragmático y que es bueno tenerlo en cuenta, en la cual los secretos, esa obra se basa en que los secretos son mentiras, básicamente una vigilancia, compartir es querer, hay que compartir siempre, y la privacidad es un robo. Son las máximas para efecto de trasladar en la obra el cuestionamiento moral que cada vez se da entre la intimidad, hasta qué punto es importante la intimidad. Sabemos cómo ese discurso hay que moderarlo, hay que modularlo, porque en el tema, por ejemplo, en tiempos de pandemia, la inteligencia artificial permite introducirse o permite esa intromisión
para saber el tema de las personas que son sintomáticas y permite que a través de la inteligencia artificial podamos saber si esa persona dónde estuvo, qué hizo, qué no hizo, para saber ese discurso de trazabilidad y poder ayudar a controlar la pandemia. Entonces, allí se pasa esa inteligencia artificial de una amenaza, se pasa a servir para la sociedad. Pero porque está atendiendo, óigase bien, a un bien común, que es la máxima, el bien común, que son contenidos éticos. Ya viene en discusión, y va a haber mucha discusión de seguro en este nuevo diseño del derecho pragmático, el derecho penal pragmático, el discurso de la ética. Y usted sabe que también la ética, y que cada etapa de la historia va mirando su concepción aproximada de ética, pero lo importante es que la ética sea el alcance, sea desde el punto de vista de no hacer sufrir al otro. Eso es lo ético, no hacer sufrir al otro. Y los contenidos importantes éticos que ha tenido la vida de Jesús es un catálogo de ética en la cual hay que tener presente, ¿no? Siempre he dicho que la ética es una moral práctica, ¿no? Pero tenemos que resolver los problemas a través de una figura que tenga contenidos éticos, y es el alcance de lo pragmático. La resolución de problemas del aquí y el ahora es a través de contenidos éticos. Entonces, este diseño nuevo va a llevarnos, oígase bien, de manera casi que segura y con mayor estabilidad. Y quizás ese estado gaseoso que se planteaba o que se plantea desde el punto de vista del Lipovetsky a través de los tiempos hipermodernos, a través de los contenidos éticos, a través de esa necesidad ética legítima y de bien común, llegará a encontrar postes, llegará a encontrar unas guías, y más bien podemos llegar quizás a establecer parámetros que no lleven a este derecho y que puede ser mal interpretado de utilitarismo. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado en esta concepción tal cual como se establece. Incluso estoy trabajando sobre que realmente la nueva sociedad es una sociedad plasma. Ustedes saben que hay muchos estados de la naturaleza, de la materia, hay otros de laboratorio, son como 8 más o menos, pero los propios, los típicos de la materia, pues está el líquido, está el sólido, líquido y gaseoso, y el otro el plasma. Hay uno por allí, el condensado, que se descubrió en los últimos tiempos, el Bose-Einstein, que es el condensado. Hace 100 años lo planteó Albert Einstein, pero ya se descubrió, ya se pudo detectar. Pero por ahora estaríamos pensando quizás en una sociedad plasma, más que una sociedad líquida, más que una sociedad gaseosa. Estamos en la era digital, en una sociedad plasma. Ya tendremos la oportunidad de profundizar sobre esa necesidad de una sociedad plasma. La nueva sociedad es una sociedad plasma, más que líquida, más que gaseosa. Y dirán, bueno, este Huber es un atrevido, está yéndose más allá de Bauman y de Lipovetsky, y no es así. Recuerdo mucho las palabras de Habermas, que dice claramente, dice con precisión, que nunca te creas un genio, pero trata de criticar la obra de un genio. Y la nueva sociedad es una sociedad plasma, el estado plasma, que tendremos oportunidad de profundizar en otro estadio. No es el momento para hablar de esta situación. Bien, a ver, quiero que vamos concluyendo. 1, el fin del derecho penal pragmático, en la vigencia o mantenimiento de la ética. 2, el método a seguirse, el método racional pragmático. 3, el criterio posible para resolver los problemas, y dentro de ese derecho pragmático está el criterio de la responsabilidad más que la culpabilidad. Y 4, iremos mirando como conclusión y quiero
establecer que necesitamos es ya la necesidad de un derecho penal diferente, la necesidad de un derecho penal ético, de un derecho penal transparente, de un derecho penal más comprometido con la felicidad. Y hay una cosa importante que sea un derecho penal transparente, porque la tendencia global es la democracia transparente. Esa es la tendencia. Obviamente esa transparencia hay que ponerle límite. Y ahí están los contenidos éticos. Buscamos óigase bien, un derecho penal transparente que como lo digo y lo repito, atienda la felicidad de la gente, del bien común, óigase bien, y que pueda enfrentarse a los grandes desafíos, pueda enfrentarse a los nuevos retos que la realidad cambiante, exponencial, viene dándonos cada hora, a cada rato, cada instante. No hay que esperar mucho tiempo, ya es rápido, inmediato, ¿no? Entonces, esa es la visión en la cual les quiero transmitir, la curiosidad que quiero transmitirle, la idea que quiero transmitirle es que atendamos un derecho que nos sirva, que sea bueno o bien para la sociedad. Un derecho penal es así, de esa manera, tiene que ser pragmático. Y aquí hay una cuestión que también, otro punto más en este nuevo diseño, que diríamos nosotros más bien, que el derecho penal hay que mutarlo, más bien yo diría, ante ese traslado a la política criminal de su objeto, su método y su legitimación, diría más bien que estamos hablando de un derecho criminal. El término mejor, derecho criminal, más que derecho penal, porque el derecho penal tenemos esa idea concebida o ya allí como eterna de que el derecho penal va amarrado con la legalidad y no permite salir de ese dogma en la legalidad. Y el derecho criminal que se plantea, el derecho pragmático, es un derecho penal que tiene como parámetro la legitimidad. Es un paso más, es una evolución, óigase bien, es una evolución. Entonces es bueno tener presente eso y bueno, la apuesta es ir cada vez diseñando, pero ir mostrando la manera. Ya bastante estamos a cada instante mostrando la insuficiencia de este derecho penal conquistado, perfecto, de manera casi que muy inteligible, pero a su vez que para ciertos problemas genera una insuficiencia. Entonces ya es la hora de un derecho penal pragmático, de un derecho pragmático que no solamente será, vuelvo y repito, para el derecho penal, sino para todas las áreas. Y en un mundo digital, en esta nueva era, el que más encaja, el que más tiene cabida es un derecho pragmático. El mundo digital, del aquí y la ahora, el mundo digital va a ser de mayor transparencia, y no se trata solamente de aprender a conectarnos a través de un Zoom, a través de una herramienta, puede enviar un poder o darle viabilidad o validez a lo que se diga a través de un WhatsApp o cualquier otro sistema de comunicación, o conseguir la figura de la mismicidad de las evidencias a través de los timestamps o a través de los terceros de confianza que ya están en el derecho empresarial. Y hay una cosa importante, y con esto ya termino, que el derecho empresarial sus vicisitudes nos permite entender que hay la necesidad, y además del protagonismo de las empresas en los últimos tiempos, la necesidad de un derecho que responda a estos desafíos, que enfrente estos desafíos. Y ese es el derecho pragmático. De los avances tecnológicos nos traslada a una cuestión que ha sido irresoluta, una cuestión que no ha podido resolver, obviamente, por razones obvias, la filosofía, como es el dilema de tranvía. Y se ha trasladado de manera experimental, además que es experimental los dilemas de tranvía, se ha trasladado a la machine moral, la máquina de la moralidad,
en los Estados Unidos y se han tenido varias, casi 13 hipótesis, pero eso lo trasladamos en esta cuestión tecnológica, en este avance tecnológico, trasladémonos a los coches autónomos. Los coches autónomos pueden presentar las diferentes hipótesis, y son casi 13. ¿Qué pasa si el coche autónomo recoge a la persona y al frente tiene la figura de una niña o un niño y tiene dos opciones? O bien salva al pasajero o mata al niño o niña. Claro, desde el punto de vista filosófico se pueden hacer muchas posturas y decir, hombre, la vida de la niña es más importante, y otro dirá, no, es que la vida del pasajero también es importante, y va a haber una discusión eterna a nivel de filosofía. ¿Cómo se resuelve esto? Desde el punto de vista dogmático no se puede resolver, porque la dogmática tiene, tiene ese ingrediente de filosofía casi que antirrealistas, y ha sido el secuestro en la cual ha estado la dogmática, con filosofías antirrealistas. Entonces, la respuesta es dentro de los parámetros de un derecho pragmático, dentro de los parámetros, de una decisión política y social. Es sencillo que las máquinas o los coches no tengan máxima velocidad de 30-40 kilómetros, que permite ese reflejo, que haya buena señalización, que el algoritmo por el cual funciona sea controlado y que tenga contenidos éticos para poder prevenir los riesgos, que es la manera como tiene que un derecho pragmático atender en los últimos tiempos. A ese riesgo, a eso que hablamos de la incertidumbre hace poco, por eso tiene que ser preventivo. Entonces, ese es el nuevo derecho. El derecho penal dejó de ser vindicativo, dejó de ser vengativo. El derecho penal dejó de ser responsivo y solamente pensar desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de altas penas, de cárcel, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las personas jurídicas, pues pensar en exageradas multas o anulaciones de la empresa. Yo creo que hay que atender un derecho penal que sea pragmático, que sea preventivo, que resuelva el problema más que crear más problemas. Entonces, mire la figura de los dilemas de tranvía, en la cual, en este caso, la máquina de la moral, que desde el punto de vista filosófico no se puede resolver. Por lo tanto, desde el punto de vista central, la resolución no está allí, está en el discurso, pero hay que ser pragmático para resolver una decisión política. Hombre, ya sabemos lo que va a ocurrir, pues hombre, seamos preventivos. Por ejemplo, a veces me explico cómo es posible que en mi país, ¿no? O prácticamente en la ciudad donde estoy, acá en Cali, permitan que compremos coches con velocidad de 200 kilómetros y resulta que el máximo es de 60 kilómetros por hora. Hombre, no tiene sentido. Entonces hay que crear coches o vehículos o carros, como lo llamamos nosotros, que tengan un límite. ¿Para qué más? Obviamente, en esta sociedad en la cual hay tanta inseguridad, pues hombre, el Estado también, como decisión política, también tiene que brindar seguridad para poder andar tranquilo y poderse movilizar también con ese respeto de las normas de tránsito. Todas esas problemáticas son problemáticas del nuevo cuño y que permite resolverse a través de un derecho penal que sea práctico, pragmático, un derecho penal que resuelva el problema. Eso es. Muchísimas gracias. Y los dejo con esas inquietudes que son las maneras de ir diseñando un acercamiento a un nuevo derecho que responda a estos nuevos desafíos, que responda a estos nuevos retos, que responda a estas nuevas configuraciones. Porque para una nueva forma, para un nuevo caso, tiene que haber una nueva forma. Y ya es sintomático, a través de los consensos, como decía, a través de otras figuras, a través de la
de la introducción o la injerencia clara de la revolución tecnológica 4.0, Internet 4.0, etcétera, etcétera, y ese avance tecnológico nos permite decir que necesitamos de otra herramienta. Y esa herramienta es el derecho pragmático que va a tener siempre contenidos éticos. Muchísimas gracias y estamos en discusión. To be continued.